Cuarto y último bloque del programa de hoy y tenemos un invitado de lujo, lo tenemos acá ya en el piso de Radio Nacional, otro de los candidatos en esta elección, Mariano Arzuaga. Él es segundo candidato a concejal por el Frente de Todos en Bahía Blanca, así que ya mismo lo saludo. Mariano, ¿cómo estás? Un gusto que hayas venido nuevamente acá al estudio. Hola Juani, para mí siempre es un gusto venir a verte y visitar esta radio, así que un placer. Bueno, muy agradecidos. Mariano, ¿cómo ha sido este último tramo de la campaña? ¿Qué actividades han realizado? Y también contame un poquito cómo ha sido esto de la visita de Tolosa Paz la semana pasada y de Julián Domínguez antes de ayer, si no recuerdo mal. Bueno, arranco desde el principio, es decir, terminamos unas pasos con un resultado bastante desfavorable, con un par de moretones en la cara. Sabíamos que podía ser duro, fue más duro de lo que esperábamos, pero no le dimos tiempo al duelo más que de lo que corresponde en política y sobre todo con un tiempo corto que había entre las PASO y las generales, así que le dimos 2 días a ese duelo y más que a duelo, a la autocrítica. Hicimos una fuerte autocrítica que nos permitió programar con esa autocrítica la estrategia para encarar las generales con el entusiasmo que se merecen, ¿no? Con el entusiasmo, la gana, la fuerza. Decidimos entre todos, no solo los compañeros y compañeras de la lista, sino que hasta salimos a buscar a una gran parte, si se quiere, de gente que sabemos que por distintas razones por ahí no había acompañado tanto, o se había quedado, o estaban adormecidos, o enojados, o como se les quiera llamar, por un lado. Y por otro lado, cambiamos un poquito la estrategia porque decidimos salir con mucha fuerza al territorio, pero por ejemplo, te lo digo desde mi caso, para las PASO, nosotros habíamos utilizado una estrategia que nos arrastraba a la inercia. Yo, como vos sabés, estoy trabajando en la Defensoría del Pueblo, en el área de asociaciones civiles, y hace más de un año que estaba recorriendo instituciones, y la campaña me llevó con esa inercia a seguir haciéndolo. Es decir, me venía hasta bárbaro, porque me daba la posibilidad de tener una agenda nutrida, de visitar muchas asociaciones civiles, pero bueno, el resultado de las PASO también nos cambió un poquito el hecho de tener un termómetro mucho más fiel a la hora de medir esa temperatura del estado emocional por ahí de los vecinos y las vecinas. Entonces, ¿qué cambiamos? En mi caso, que había visitado muchas asociaciones y pocos vecinos. Vecinos sueltos de a pie. Vecinos sueltos de a pie, invertí esa fórmula y traté de entrevistarme en cada uno de los barrios, cara a cara, ojo a ojo, y no solo con los ojos puestos en la mirada del vecino y la vecina, sino que con un ejercicio que es bastante difícil de lograr, que es el de escuchar muchísimo más de lo que hablas. Porque cuando escuchás te pegan con todo lo que te quieren pegar, con las que te corresponden y las que no te corresponden. Claro. Y vos en tu necesidad de por ahí, no de defenderte ni de poner excusas, sino de argumentar algunas cosas, te salís de la vaina por hablar, pero bueno, el ejercicio era el de escuchar. El de escuchar porque evidentemente en la ciudad hay una necesidad muy grande de hablarle a la política por distintos temas. Algunos buenos, como puede ser, por ejemplo, nosotros sabemos, tenemos clarísimo que el vecino y la vecina no nos iban a votar por agradecimiento a la campaña de vacunación. Sí se los vio muy contentos, todos están contentos y contentas por el tema de haber recibido la vacunación, pero no te lo adjudican, es decir, no, era nuestra obligación hacerlo, y a mí me parece bien. Pero después viene la otra parte de la política, que es cuando por ahí no se distingue entre colores o espacios políticos y te convierten en queja todo lo detonada que está la ciudad en los barrios, sobre todo cuando te vas alejando del microcentro, del macrocentro hacia afuera, en toda la periferia, que casi todos los problemas son o le corresponden al ámbito municipal, y por ahí nos hablan a nosotros de eso, y nosotros también en eso somos muy prudentes. ¿Por qué?
porque yo vengo diciendo en estos días que lo que tenemos que achicar no es la grieta. La grieta no se va a achicar porque hay dos modelos de país que están en pugna, sí, y así debe ser. Lo que nosotros sí debemos achicar, y yo por lo pronto ese ejercicio lo pienso hacer, es el de la brecha que hay en la hipocresía de los discursos. Si vos perteneces a un espacio político que no le asigna presupuesto y no le asigna prioridades a determinados temas, no salgas por los medios a decir que te interesan esos temas. claro. Entonces, Bueno, esto es un ejercicio que hace bastante a menudo el oficialismo local, pero yo ahí te quiero preguntar, ¿no? Este ejercicio de escucha está bien, a mí me parece positivo, está bien incluso que no se lo tome con una confrontación, digo, vos como candidato por ahí a veces te dicen algo que no es y por ahí sentís la necesidad de contestarle o de refutar, pero es como decíamos, valioso el ejercicio de escucha. Pero yo he notado que en esta campaña, quizá no tanto en esta última semana a nivel local, ha faltado un poco de contraste de ideas, ¿no? Vos hablabas de grieta, a mí no me gusta esa expresión, yo entiendo que te referís al contraste de ideas políticas, de proyectos, y eso es algo que ha faltado, me parece, en esa campaña local y que un poco lo han logrado, el Frente de Todos en esta última semana con la cuestión de el fondo educativo que han instalado con mucha fuerza. ¿No ha sido quizá un error comunicacional del Frente de Todos no salir a instalar cuáles son los diferentes proyectos de ciudad? Ante esta situación que vos decís, donde muchas veces la persona que está enojada con la gestión municipal o está inconforme, lo ve como un problema de la política y no de un partido que gobierne. Sí, bueno, cómo lo ve el vecino y la vecina lo entiendo. Ahora, cómo reacciona el oficialismo local contra esta propuesta que le hemos hecho nosotros, que fue muy concreta, porque nosotros desde Las PASO que elaboramos para nuestra lista un listado de 12 propuestas para la ciudad de Bahía Blanca muy concretas, sí, y la elaboramos no solo porque eso lo tomamos del reclamo de los vecinos y las vecinas, sino que lo utilizamos como herramienta para ver si podíamos provocar en ellos una necesidad de querer discutir, debatir sobre ideas concretas y no sobre cuestiones personales o agravios personales o todo ese tipo de cosas. Entonces, esas 12 propuestas tuvieron 2 o 3, por suerte, que llegaron a destino. Porque nosotros no es que solamente las proponemos para generar el debate, las proponemos porque son de verdad. Por ejemplo, lo que vos decís es una de ellas, la del tratamiento. Ellos eliminaron la posibilidad de que en el Consejo Deliberante se discuta qué se hace con el dinero. La comisión de seguimiento. Exactamente, sí. La comisión que quien es la segunda candidata de la fuerza, del PRO de Juntos, Fabiola Buosi, en su momento había tuiteado en contra de esto y había dicho que los políticos todo lo arruinan. Bueno. Y ahora están a favor, al Cuando parecer. yo te decía hace un ratito, achicar la brecha de la hipocresía, me refiero a eso. Vos no podés decir una cosa. Yo a Fabiola me la crucé ayer antes de entrar a un medio y la verdad que el nivel de amabilidad y de cordialidad que hay entre todos nosotros fuera de cámara te llama la atención. Y después resulta que cuando abrí la heladera y se les prende una luz, empiezan a actuar con que las cosas son de otro modo. Y las cosas no son de otro modo. Yo te decía recién, es decir, sale Juglar también a contestar diciendo que el kirchnerismo destruyó la educación. Sí. Es decir, muchachos, que se hagan cargo de que pertenecen a un espacio que devaluó el Ministerio de Educación, el de Salud, lo desfinanció, le quitaron el presupuesto. Y ellos lo único que hicieron durante toda la pandemia fue alentar a los 4, 5, 6, no sé cuántos son, propietarios de colegios privados, alentándolo para que rompan la cuarentena, montándose al enojo de toda esa gente que en todo su derecho querían o pretendían tener el derecho a seguir cobrando la cuota. Está todo bien, pero cuando te parás en un lugar, quedate parado en ese lugar. Después no salga a decir que vos defendés la educación cuando vos desfinanciaste todo el sistema educativo, el de salud y todo lo demás. A eso me refería.
Sí, sí, sí. Justamente recién conversábamos con Adrián Juglar y le preguntaba este tema. A mí me llamó la atención que, bueno, reconoció sí que en 2020 no llegaron a ejecutar el 40% de el Fondo Educativo en Infraestructura como manda la ley, que lo han podido charlar con el Tribunal de Cuentas, se ha podido hacer una excepción por la pandemia, pero me llamó un poco la atención la justificación de por qué no la podía hacer, que fue porque las escuelas estaban cerradas y porque en pandemia no se podían hacer obras que eran obras te agrego algo más. Permíteme, eran obras en viviendas particulares, obviamente que el Estado siguió haciendo obras. Te agrego algo más. Adrián es un muchacho que yo lo conozco de toda la vida. Me parece un buen tipo, está todo bien, también nos cruzamos y tenemos los dos la misma amabilidad, todo eso. Pero yo lo escuché en la radio. Hablar de que si cada uno quiere de los ciudadanos puede entrar a gobierno abierto y ver en qué gastan el dinero ese del que estamos hablando. No es así. No es así. No es así. Él es el secretario de gobierno. Él tiene que decir que los concejales nuestros tampoco anduvieron haciendo ninguna investigación a través de ningún servicio de inteligencia. Son solamente que los concejales tienen la posibilidad de ingresar a un sistema, el RAFAM, sí. El RAFAM, que solo tienen los concejales con una clave que solamente se puede usar desde adentro, desde la computadora dentro del consejo, para ver el estado de algunas cuentas, y de ahí surgió esto que se les está reclamando. Y ellos se defienden diciendo que nosotros decimos que ellos cometieron algún delito. Nosotros no decimos eso. No, claro, lo que es un cuestionamiento político. Lo que nosotros queremos es que ellos, de cara a la sociedad, de cara a los vecinos y las vecinas, nos digan exactamente en qué la gastan para saber y marquen exactamente cuál es su ideología. Sí, a mí me dijo también que estaba la posibilidad de ingresar en el RAFAM y que ustedes, bueno, no en tu caso que todavía no sos concejal, pero tus pares en el Consejo Deliberante tienen acceso. Yo le recordaba que ayer Gisela Giuliani me dice que había diferentes niveles de acceso y que no se puede ver todo. Y bueno, me dijo que él no sabía porque no usaba el RAFAM. Pero sí, ha sido un poco floja la defensa en este punto y la educación es un tema sensible. La verdad es lamentable. Juani, perdóname que sí, perdóname, por favor. Pero ¿sabés qué pasa? En todos los temas hacen lo mismo. Ese es el problema. Por eso se genera esto que mucha gente cree que los políticos no nos queremos poner de acuerdo. No, viejo, nosotros no nos ponemos colorado cuando defendemos con toda la convicción lo que defendemos, porque estamos orgullosos de defenderlo. Y ellos... Yo no les voy a decir cuál tiene que ser ni su ideología, ni los temas, ni nada, que lo elijan ellos, claro. Pero que cuando los defienden, nos defiendan a capa y espada, con argumento y con datos. Si nosotros lo único que queremos y perseguimos son datos, porque por eso o por algo aspiramos a cubrir un cargo público. Cuando tenés un cargo público, los datos tienen que ser para todos los vecinos y las vecinas de la misma manera. Tiene que estar al alcance de, si vos te estás gastando el dinero, hoy lo escuché decir, por ejemplo, también, que nosotros pretendemos que ampliemos algunos puntos de conectividad en algunos barrios de la ciudad, dice, y eso es muy complejo. Pero no, atrás de eso, no dice de cuánto estamos hablando, es decir, en cuánto consiste el fondo educativo. Es mucha plata. Claro. Es mucha plata. Más de 300 millones. Creo que son algo cercano a los 380 millones de pesos. ¿Qué quiere decir que un secretario de gobierno de la ciudad de Bahía Blanca con un presupuesto de 12.000 millones de pesos te diga agregar algún punto de conectividad o de wifi en algún barrio alejado es complejo? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no decir cuánto vale, claro, cuánta plata hay? Mirá, no podemos... Explícalo. Si nosotros no queremos hacerle una zanjadilla para que se caigan, lo único que queremos es que esos 380 o 340 millones de mangos lleguen a la mayor cantidad de chicos para que puedan tener la mejor educación posible. Hablemos de eso. Sí, faltan números concretos y un debate más serio. Mariano, estamos llegando al final del programa. Vos sabés que el ausentismo fue muy alto en las PASO. Si pudieras hablarle a esas personas bahienses que no han ido a votar, ¿qué les dirías? ¿Por qué es importante votar este domingo 14 de noviembre? ¿Y por qué pedirías vos el voto de confianza tanto para vos como para la lista del Frente de Todos, que me imagino que la apoyás boleta completa? Oh, por supuesto. Bueno, lo que les diría es que es algo que vengo diciéndole a los vecinos cuando me dan esa oportunidad al final. Yo no les pido el voto, yo no les pido el voto. Lo que sí... me gusta hacer mucho hincapié en lo siguiente. A ver.
a la mayoría de las personas que no tienen ni amigos en el poder, ni amigos en la política, ni son beneficiados con absolutamente nada que tenga que ver ni se parezca a un privilegio, lo único que lo va a salvar en su vida es la política. Es la política. Entonces, a todos los vecinos y vecinas de Bahía Blanca, lo que les pido es, no importa a quién, lo que importa es que confíen en la política, porque la política, yo sé que hay mucha gente que piensa que la política es fea, es mala, es sucia, es todo eso. Sí, la corrupción también es mala, es fea, es sucia, pero no tiene nombre y apellido. Está en todos lados. Lo malo, lo feo, lo sucio está en todos lados. En las escuelas, en los deportes, en los clubes, en la política, en la medicina. En un consorcio de un edificio. Exactamente, está en todos lados. Ahora, a todos aquellos que son la gran mayoría de vecinos y vecinas que, como dije, no tienen la posibilidad, porque muchos quisieran tener algún privilegio de vez en cuando, algún pariente que les dé una mano con algo, claro, que ellos, bueno, sí. A la gran mayoría no le toca eso. Y a la gran mayoría lo único que lo puede salvar es la política. La política tiene esa capacidad y esa posibilidad de que si las comunidades se organizan, la política es la mejor herramienta de transformación para que podamos tener las calles con asfalto, los colectivos que entren hasta los intestinos de los barrios a buscar a las personas que trabajan y no tienen que andar embarrándose las patas, tienen la posibilidad de que la escuela pública mejore, de que el sistema sanitario argentino no retroceda ahora cuando se vaya la pandemia y siga fortaleciéndose. Y así, todas esas cosas son las que termina definiendo la política. Por eso, abracen la política, en todo caso, a los que hacen mala política, córranlos. Bien, clarísimo, Mariano, muchas gracias y los mejores deseos para este domingo. Juaní, muchas gracias a vos.